Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos Sí, días, señor, sí, se le sí, escucha. se escucha. ¿Se puede ver mi pantalla? También. Ok, bueno, empezamos entonces. De los temas anteriores, como bien saben, hemos estado trabajando con todo lo que tiene que ver el procesador, la parte de planificación del procesador, luego hemos revisado de alguna forma que esas colas no necesariamente se respetaban, que había una competencia por utilizar el recurso, en todo caso el procesador. Hemos visto técnicas de sincronización y comunicación de procesos que evitan que estén compitiendo todo el tiempo y que cualquier otro proceso que ingrese esté bloqueado, y de esa forma de alguna manera se respeten las colas que habíamos creado en el tema 2. También hemos visto que a veces esos controles no son muy precisos, lo que implica es que se produzcan interbloqueos. Y hasta la clase anterior hemos visto que existen métodos principalmente de detección y recuperación de interbloqueos. Entonces, hasta el tema anterior hemos revisado todo lo que tiene que ver con el manejo del procesador, que es mucho, muy grande. Obviamente es el elemento más importante de la computadora y bueno, había que dedicarle los temas respectivos. Hoy vamos a empezar a hablar de otros elementos hardware que ya no son el procesador, pero que en este caso es el que más interactúa con el procesador, la memoria. Y si bien no está dicho en el texto, hay algo importante que recalcar. Nada que vaya a ejecutarse en el procesador está fuera de la memoria. Es decir, cualquier cosa que tengamos que ejecutar por el procesador, primero debe estar en RAM. Si no está en RAM, no se puede ejecutar. Eso es muy, muy importante. Ahora bien, una de las primeras clases les había dicho que la memoria, en primer lugar, tiene una limitación. Es un recurso escaso. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué la memoria RAM o memoria principal es limitada? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué no podemos colocar cualquier cantidad de RAM en un computador? Vamos, necesito que contesten. Por por la cantidad de recursos que maneja. ¿No? ¿Cuál es la razón? Hay una razón por la cual la RAM es limitada. No se puede poner RAM cualquier cantidad que quisiéramos. Vamos, recuerden, hay 68 personas en la clase en este momento. ¿Cuál es la razón por la cual la RAM es limitada y no se puede colocar cualquier cantidad en una máquina? Porque está limitado por 2 a la n, el número de bits de la computadora. Ok, tienes razón. Está limitada por la arquitectura. Y la arquitectura nos dice que en función de los bits de datos del procesador, que pueden ser 32 o 64 bits, la cantidad de direcciones de memoria que se pueden manejar es 2 a la n. Entonces, esta cantidad de direcciones evitan que pueda colocarse cualquier cantidad de, de RAM. Es una limitación. Ok, entonces ya sabemos que es un recurso limitado y cuál es la razón por la cual es limitado. Por lo tanto, hay que aprovecharla de mejor forma, hay que administrarla
de forma adecuada. Obviamente la memoria es más barata cada día y cada aplicación que aparece o una nueva versión o una nueva aplicación siempre requiere mayor cantidad de memoria. Entonces, ¿qué elemento del sistema operativo tiene que ver con la administración de memoria? Justamente el sistema operativo divide en sus componentes un elemento que se llama gestor de memoria, administrador de memoria. Y es el que vamos a trabajar en este tema. Obviamente, si bien el sistema operativo tiene un componente llamado gestor de memoria, no solamente tiene que ver con el software. La memoria principalmente es administrada por el hardware. Hay una unidad en el hardware que se llama MMU, Memory Management Unit. Y es hardware porque necesitamos que se hagan las cosas muy rápido. Entonces, el software, que es el sistema operativo, va a utilizar todo lo que haga el MMU para poder trabajar. ¿Está bien? Ahora, cada que cargamos en memoria una aplicación, hacemos 2 clics en una aplicación, la aplicación completa no va a irse a memoria. Esta aplicación, si bien también tiene módulos, se va a cargar la parte más importante y luego se van a ir cargando o descargando módulos en función de su necesidad dinámicamente. Lo primero que se carga a la memoria no es la aplicación, sino la imagen de la aplicación. Y esta imagen tiene 3 componentes básicos. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra el mapa de memoria, todo el mapa de memoria, y un proceso que se está cargando en memoria. Este proceso tiene, como se puede ver, 3 componentes: la pila, los datos y el texto. Entonces, cada que cargamos cualquier aplicación, siempre vamos a cargar la pila, los datos y el texto. Ahora, ¿qué se guarda en los datos? ¿Qué se guarda en el texto? ¿Qué se guarda en la pila? En la parte de texto tenemos el elemento más relevante de la aplicación, el código, que nos va a permitir ejecutar instrucciones. También aparecen en la parte de texto constantes y cadenas definidas. ¿Qué aparece en los datos? Tenemos datos con valores iniciales, variables globales inicializadas, datos sin valor inicial, variables globales no inicializadas, y cualquier dato que se va creando dinámicamente, variables dinámicas. Entonces tenemos 3 tipos de variables, si quieren, dentro de la región de datos. Luego, la región de pila, que va a soportar el proceso, el entorno del proceso, más los registros, que tiene que ver con el procesador. Ahí se van a ir cargando y descargando cosas, de tal forma que sea como un espacio temporal para mantener de alguna manera la información que se va guardando en los registros o en la memoria RAM. Ahora, la memoria RAM, memoria principal, podría ser solamente la memoria física. ¿Qué implica? Que a esto le llamamos memoria real. Pero ahora, actualmente, ningún sistema operativo solo tiene memoria real, sino también maneja un esquema llamado memoria virtual. ¿Alguien me puede decir qué es la memoria virtual? Es una parte del almacenamiento. Ok, por ahí va. Es un espacio de disco que se utiliza como una extensión de la memoria principal. Vamos a ver más adelante en el tema para qué utilizamos precisamente esta parte de disco. ¿Y cuál es la lógica? Como la memoria principal es limitada por su arquitectura, entonces no alcanza para lo que se tenga que hacer. Así que se ha prestado espacio del disco duro para aparentemente crear una memoria lógica o una memoria que conlleve a la memoria principal más una memoria virtual. Sin embargo, en la práctica, aunque tengamos
un montón de disco dedicado a la memoria virtual, esto no va a actuar como memoria principal, sino va a ser como un espacio de memoria intermedia. Y siempre vamos a estar terminando en la cantidad de memoria real que tengamos. Ahora, antes de seguir avanzando, ¿se entiende lo que es una imagen de un proceso y qué contiene una imagen? ¿Se entiende? Sí, jefe. Ok, continuamos entonces. El gestor de memoria del sistema operativo tiene que cubrir dos funciones importantes. La primera es como servidor de memoria. ¿Qué es lo que hace como servidor de memoria? Cada proceso que precise alguna asignación de memoria tiene que requerir justamente un rango de direcciones de esa mapa de memoria. El gestor o servidor de memoria va a atender cualquier solicitud de proceso que le diga necesito memoria y le va a asignar de toda la disponibilidad que tenga un rango específico de direcciones, de tal forma que ese rango tenga un inicio y un final. Ahora, cualquier proceso que tenga asignado ese rango de memoria solo puede trabajar dentro del rango. Si por algún motivo excede el rango o quiere utilizar otras direcciones, el sistema operativo va a tener que capturar el proceso, congelarlo, bloquearlo, anularlo, porque estaría afectando a otras asignaciones de memoria. Entonces, cada proceso va a tener su propia o propias asignaciones de direcciones de memoria, rangos específicos. Entonces, lo primero que hace es crear y mantener la imagen de memoria de los procesos. Se ejecuta cualquier archivo binario, una aplicación que se va a ejecutar, y en base a eso se crea una imagen de memoria del proceso. ¿Qué elementos contiene esa imagen de memoria? ¿Qué elementos contiene esa imagen de memoria? Datos, pila y texto. Exactamente. Entonces, cada que se ejecuta una aplicación, el servidor de memoria va a crear y mantener la imagen de memoria de ese proceso, asignándole obviamente un espacio para que pueda trabajar. Ahora, puede proporcionar grandes espacios de memoria para cada proceso. Eso va a estar en función de lo que le queda de su disponibilidad. Va a proporcionar protección entre los procesos, aislando uno de otro. Les había explicado que cada uno tiene un rango, que no se puede salir. Entonces, esa es una forma de proteger los procesos, para que se controle de que si algún proceso, una imagen de proceso, intenta acceder a través de alguna línea de código a otra dirección que no le corresponde. También debe controlar espacios de direcciones de memoria ocupados y libres. Entonces tiene que llevar una contabilidad de saber qué está ocupando y qué está libre todavía, para que lo libre pueda seguirlo asignando. Obviamente, cuando un proceso termina su trabajo, ¿qué tiene que hacer? Liberar recursos. Liberar recursos. Entonces va a liberar la memoria y esa es la idea del servidor de memoria. Tiene que limpiar esa memoria y poder asignarle a otros procesos. Les había dicho que esto no es tan eficiente y casi siempre hay memoria que se queda como sucia, no utilizada, mal utilizada o mal liberada y que esto colapsa nuestro sistema operativo. Entonces, existen muchas herramientas que permiten liberar la memoria adecuadamente. El sistema operativo tiene que lidiar con esto. Bueno, después otro de los elementos o funciones que tiene que realizar el servidor de memoria es tratar los errores, principalmente detectados por el hardware.
El hardware, a través del MMU, Memory Management Unit, va a encargarse de estar gestionando la memoria y determinar si existe algún tipo de error, si no puede acceder a un espacio de memoria, si ese espacio está ocupado, si no ha podido liberarse, si se está queriendo acceder a otro espacio que no le corresponda, etcétera, etcétera. Entonces, todos los errores tienen que ser tratados por este gestor, tratando de optimizar las prestaciones del sistema. La otra función del gestor de memoria tiene que ver con gestor de recursos físicos. Y en este contexto entra en operación la memoria virtual. Es decir, ahora tenemos dos memorias, la memoria principal o memoria real y la memoria lógica o memoria virtual. Y lo que tiene que hacer este gestor de recursos físicos es trabajar con el swapping o intercambio. Entonces, va a controlar los espacios de direcciones de memoria principal, los espacios de intercambio, si están ocupados o libres. Entonces, no solamente va a trabajar con memoria real, sino también con memoria virtual. Ahora, si la memoria real está llena, lo que tiene que hacer este gestor es escoger una víctima de esa memoria principal para sacarla, sustituirla y llevarla a memoria virtual. Algo parecido a lo que hacemos con expropiación en interbloqueos. Se escoge una víctima, se la bloquea, se la hace dormir y mientras tanto se utilizan sus recursos. De tal forma que cuando ya tengamos recurso disponible, podamos desbloquear ese proceso y podamos hacer que termine. Algo parecido ocurre con la memoria. Entonces, la memoria principal está llena, pero se necesita que un proceso se ejecute. Entonces, lo que hace este gestor es elegir una víctima de esos elementos que están ocupando la memoria, los lleva a memoria virtual, hace un intercambio, swapping, y utiliza ese espacio que ha liberado. Una vez que tenga espacio libre, agarra de la memoria virtual otra vez ese proceso que había llevado, lo vuelve a llevar a memoria principal y deja que termine. Cuando los procesos terminan, como decía su compañero, tiene que empezar a liberar el recurso. Entonces, otro de los propósitos de este gestor es recuperar esos espacios físicos de almacenamiento cuando los procesos han terminado. Entonces, si se fijan, tenemos dos elementos que tienen que ver con la gestión de memoria. El primero, que trabaja con memoria principal, memoria real, y el segundo, que trabaja con memoria virtual. ¿Alguna duda? Por el momento, no creo. Ok. Existen distintos tipos de memoria. Hemos hablado de la memoria principal. Este es un tipo de memoria. Esta memoria, la RAM, normalmente es una memoria muy rápida. Están entre 50 y 70 nanosegundos su velocidad de acceso, pero es limitada. Va a estar 2 a la n direcciones posibles. Por lo tanto, vamos a tener una cantidad de memoria limitada de acuerdo a la arquitectura del procesador. ¿Qué otras memorias existen? Que sean más rápidas, más pequeñas, más grandes, más lentas. ¿Alguna idea? El disco duro, tal vez. Ok, el disco duro es una memoria de almacenamiento secundario que es más rápido o más lento que la RAM. Lento. Más grande o más pequeño que la RAM. Grande. Ok. ¿Qué otra memoria existirá más rápida y más pequeña que la RAM? La ROM, creo. La ROM, bueno, está a la misma altura que la RAM porque es una memoria simplemente persistente que va a guardar partes del BIOS y del arranque inicial, como hemos visto en el tema 1. ¿Otra memoria? La caché. SSD. Ya, el SSD, un disco de estado sólido, estaría entre la memoria RAM y el disco duro, al medio. Es más lento que la RAM, pero más rápido que el disco duro. Alguien decía caché. ¿Qué es caché? Son los datos que se utilizan recientemente, digamos, como los cookies en el navegador, algo así, ¿no?
Ya hay una idea, pero no es precisamente lo físico. Lo que me estás diciendo es la función que tiene el caché. La función que tiene el caché es de almacenar toda la información frecuentemente usada. Esa es la idea. Y justamente el caché en la web, en los navegadores, guardan todo lo frecuentemente usado, de tal manera que la siguiente vez que accedamos a una página, accedemos primero offline, todo lo que tiene la máquina. Y recién le da tiempo a la máquina internamente de hacerlo online y se actualiza, pero ya entra más rápido. Entonces el caché nos permite utilizar recursos más rápido porque son frecuentemente usados. Físicamente, ¿qué sería la memoria caché? Obviamente la respuesta está bien. Es una memoria más rápida que la RAM y más pequeña que la RAM. ¿Dónde estaría ubicada? Lo más cercano al procesador, Dentro del procesador. adentro. Ok. Existe una memoria aún más rápida y más pequeña que la memoria caché. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Se puede ver la imagen? Sí, sí. Ok. Hay algo que se llama jerarquía de memoria del computador. Esta pirámide o triángulo que podemos ver tiene una base en la cual existen memorias más lentas pero más grandes, de mayor capacidad, de menor velocidad y menor costo. Y hacia arriba en la pirámide o el triángulo podemos ir subiendo en jerarquía. Y al subir en jerarquía vamos reduciendo en capacidad, pero vamos ganando más velocidad y mayor costo. ¿Cuál es la primera que está en esta pirámide, en la cima? Los registros. Los registros. Ok. ¿Dónde están los registros físicamente? Dentro del Dentro del procesador. procesador. Ok. ¿Qué registros existen? Operaciones matemáticas. No. Eso es la ALU. Registros. Registros. ¿Qué registros existen? No. Les había dicho que cuando hemos visto esta parte, que para realizar sus operaciones el procesador utiliza justamente los registros, que lleva lo que está en la RAM a los registros para realizar operaciones. Casi nunca se realizan operaciones directamente sobre la RAM, sino sobre los registros, que son los registros. Debe haber gente de informática o de electrónica. ¿Me pueden decir qué registros Cola de existen? procesos. No. ¿Qué registros existen? AX, BX, CX, puede ser. Ok, exactamente. Tenemos registros AX, BXX o AHAL, BHBL, CHCL, High, Low, que son espacios de memoria que permiten realizar las operaciones al procesador. Son espacios muy pequeños. ¿De qué tamaño son? ¿De qué tamaño son los registros? De 8 bits. No. Los registros de un procesador tienen el tamaño de la cantidad de bits de datos que maneja el procesador. Si el procesador es de 32 bits,
los registros son de 32 bits. Si el procesador tiene como datos 64 bits, los registros son de 64 bits. Entonces, los registros no son más grandes que la cantidad de bits de datos que maneja el procesador. Existen, como les han dicho sus compañeros, varios tipos de registro. Principalmente son ABC, que van guardando la información. Los C se utilizan casi siempre como contadores dentro del programa, y el A y el B como espacios de memoria temporal. Pero estos son elementos muy pequeños, ya les he dicho el tamaño, pero muy veloces, y que son esenciales. Sin estos, el procesador no podría trabajar, porque necesita llevar cosas de la RAM a estos registros para realizar sus operaciones. ¿Está claro? Entonces, en esta jerarquía tenemos por encima los registros. Luego tenemos la memoria caché, que también habíamos dicho que está dentro del procesador. Aquí hay un error porque aparece L1, L2 y L2. En este caso tendría que ser un L3, porque existen memorias caché de 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Por encima de esto, o por debajo en todo caso, estaría la memoria RAM física, que también tiene un direccionamiento limitado, 2 a la N. Luego tenemos los discos de estado sólido, los discos duros, y después de los discos duros tenemos cintas, discos duros extraíbles, la nube, etcétera, etcétera. Espacios de almacenamiento más grandes, con más capacidad, pero más lentos, más baratos. Entonces, si retomamos esta idea, empezamos por algo que se llama jerarquía del almacenamiento. En esta jerarquía no vamos a considerar los registros, no tenemos que revisarlos, porque los registros vienen de la mano de un procesador, mientras que todos estos nuevos elementos que estamos viendo pueden estar o no dentro de un procesador o una máquina. Pero no hay procesador que no tenga registros. ¿Eso está claro? Sí, claro. Ok. Empezamos con el caché. El caché de nivel 1 se divide en dos subtipos. El caché nivel 1 que maneja los datos y el caché nivel 1 que maneja las instrucciones. Este caché va de 8 a unos cuantos kilobytes de tamaño. El caché de datos obviamente se encarga de utilizar datos frecuentemente usados, de tal forma que si es necesario volverlos a utilizar, los tiene a mano, lo que agiliza el proceso. El caché nivel 1 de instrucciones obviamente utiliza instrucciones frecuentemente usadas, y cuando son nuevamente requeridas, las vuelve a usar, lo que también agiliza el proceso. Todo lo que se guarda en caché es lo frecuentemente usado. En este caso, datos, aquí es data, no date, eso está mal, e instrucciones. Existe un caché de nivel 2. El caché de nivel 2 tiene velocidades entre 12 y 20 nanosegundos. ¿Qué velocidad tiene esta? Unos pocos nanosegundos, muy rápida. El caché nivel 2 va de 256 kilobytes a 8 megas. Y sus velocidades van de 12 a 20 nanosegundos. ¿De qué se encarga el caché nivel 2? Almacenar datos de uso frecuente, los que obviamente no van a entrar en el caché nivel 1. Muchos procesadores pueden o no tener un caché de nivel 3. La mayoría actualmente los tiene. El caché de nivel 3 es un auxilio para caché de nivel 1 y caché de nivel 2. No tiene un propósito específico, sino simplemente permite ayudar al caché nivel 1 y nivel 2. Puede manejarse una buena cantidad de megabytes, actualmente debe estar superior a esto, y la velocidad va de 15 a 35 nanosegundos. Ahora, normalmente hay una consideración que se tiene que realizar. El caché nivel 1 y nivel 2
se repite por cada núcleo del procesador. Si el procesador tiene 2 núcleos, existirán 2 cachés nivel 1, 2 cachés nivel 2. Si el procesador tiene 8 núcleos, existirán 8 cachés nivel 1, 8 cachés nivel 2. Pero siempre, no importa cuántos núcleos haya, hay un solo caché nivel 3. Ahora, ¿cuál es la lógica de utilizar caché? Si estamos hablando de datos o instrucciones frecuentemente usados. Cuando el procesador requiera utilizar o un dato o una instrucción, lo primero que hace es buscar en caché. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Si no lo encuentra, va a buscarlo en memoria RAM, lo que obviamente va a hacer que se tarde más. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Thank you. Ok. Existe una aplicación que ustedes tienen publicada en Classroom, se llama Core Info o información del núcleo. Voy a abrir Windows para mostrarles porque es una aplicación para Windows y que nos permite determinar el caché del procesador que estamos revisando. Es una aplicación muy pequeña que se puede copiar, no se necesita instalar y se puede ejecutar en línea de comandos. Demos un tiempo a Windows para entrar. ¿Se puede ver mi pantalla? Todavía no. No, Ingénica. Sí, no está queriendo mostrar. Voy a mostrar directamente toda la máquina. No, no me acepta compartir, no quiere. No quiere. A ver, me imagino que es cuestión de memoria. Vamos a ir quitando aplicaciones. Me voy a reconectar, me voy a desconectar un momento y voy a volver a conectarme. Espéreme.
Ahora sí, ¿pueden verlo? Singe. Singe. La resolución está muy pequeña, pero bueno, vamos a trabajar de alguna manera con esto. ¿Se puede ver más grande la parte de la consola? ¿Se distingue? No, Se ve muy pequeño. Se ve pequeño. Ok, vamos a ver. Vamos a cesar la sesión y que se conozca ahora la pantalla. Vamos a ver que se vea mejor. Se ha puesto bien lento. ¿Se ve mejor? ¿Se ve mejor? Sí, sí, ingeniero. Ligeramente. No ha mejorado mucho. A ver, vamos a utilizar el zoom del Windows. Ah, no, aquí no se llama zoom. Ok. ¿Se puede ver mejor? Singe. Ok, está bien, entonces. Veamos. Aquí tenemos una aplicación llamada Corinfo. La ejecutamos y vamos a irnos primero a la parte final. ¿Se distingue mejor? Sí, Ok, aquí me dice que esta aplicación ha reconocido que yo tengo un procesador. Aquí arriba, vamos a ver mejor. Lo he reconocido como dos procesadores, ¿se fijan? Procesador físico 0, procesador físico 2. Sin embargo, aparece un solo socket, que implica que estos son dos núcleos. Entonces, esta máquina tiene más núcleos, pero como es una máquina virtual, yo le he puesto que simplemente reconozca esto. Pero vamos a ver en función de esto. Les había dicho que por núcleo, ¿qué cosa se repite? L1, L2. Exactamente. Entonces, ¿y el L3 qué pasaría? Solo hay uno. Solo hay uno. Si nos fijamos aquí abajo, dice
caché de datos, nivel 1. Caché de instrucciones, nivel 1, 32K. Otra vez aquí abajo aparece caché de datos nivel 1, 32K, y caché de instrucciones, 32K. Luego aparece un nivel 2, Unified Cache, dice caché unificado, 256K. Y otra vez aquí abajo un nivel 2, 256K. Sin embargo, existe un solo caché nivel 3, 4 megas. Entonces, cuando en el mercado les dicen, este procesador tiene un caché, no sé, de 16 megas, están sumando todo en la práctica. No están diferenciando. Dependiendo cuántos núcleos tenga cada procesador, se va a multiplicar la cantidad de cachés nivel 1 y nivel 2, pero va a haber un solo caché nivel 3. Ahora, ¿cuál es la idea? Si tenemos en el mercado, vamos a comprar dos máquinas, o estamos comprando una máquina y tenemos que diferenciarlas, nos ofrecen una máquina con 3 GB de velocidad y sin caché, y una máquina con 2 GB de velocidad con caché, no sé, de 10 megas. ¿Cuál es nuestro criterio de elección? La que tiene caché tiene 2 GB de RAM, 2 GB de velocidad, perdón. Y la que no tiene caché tiene 3 GB de velocidad. ¿Cuál elegiríamos? Vamos, ¿cuál elegiríamos? La que La que tiene. tiene caché. Yo por el número mayor, la de 3 GB. La de 3. Ok. ¿Quiénes piensan que podrían elegir la de 3? Normalmente cuando vamos al mercado y no conocemos cómo funciona la máquina, los vendedores nos van a ofrecer la velocidad de la máquina, pero jamás nos van a dar el dato del caché. Una máquina que tiene 3 GHz de velocidad y no tiene caché sería de menor rendimiento que una máquina que tiene hasta 1 giga de velocidad, pero que tiene caché. La velocidad no es el elemento que diferencia a los procesadores, sino la cantidad de caché que tenga. Existe un modelo de procesador Intel llamado Celeron. Este procesador no tiene caché y es barato. Pero obviamente el rendimiento no va a ganarle a un procesador, aunque de menor velocidad, que sí tenga caché. El caché al procesador le da velocidad de acceso a la información. Hace que su rendimiento suba. Si no tiene caché, ¿dónde tiene que ir a buscar la información directamente? ¿Dónde tiene que ir a buscarla? La RAM. A la RAM, lo cual es más lento. Pasamos de 10 nanosegundos a 60 a 70 nanosegundos de acceso. Y eso va a hacer que el rendimiento baje. Entonces, ¿qué se tienen que fijar la siguiente vez que vayan a ver una máquina? No solo la velocidad, sino cuánto de caché tiene ese procesador. Y cuanto más caché tenga, mejor. Vamos a ver por qué el caché es tan valioso en el sentido de su uso y de su costo. ¿Se entiende esta grafiquita donde estamos viendo los cachés? Esta aplicación ustedes la tienen en el Classroom. Pueden descargarla y hacer correr en su máquina en consola, como estoy haciendo correr yo. Solo se pone el nombre de la aplicación, Corinfo, y corre. Y les va a dar esta información. ¿Alguna duda hasta aquí? Está claro, ingeniero. Esta misma aplicación nos permite mostrar características de nuestro procesador. Fíjense, por ejemplo, este procesador me dice que es un i7 de 3.5 GB. Aquí me dice qué modelo es exactamente. Y vamos a empezar a ver algunos elementos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan al principio del tema 3, les había dicho que existían dos formas de tratar la concurrencia. Una a nivel de hardware y otra a nivel de software. Y la que hemos visto nosotros ha sido a nivel de software, con los semáforos, los monitores, etc. Pero a nivel de hardware
existían varias. Por ejemplo, el hyperthreading. Y este procesador nos está mostrando justamente eso, que está habilitado. El segundo elemento es interesante, hypervisor. Este elemento dice que este procesador acepta la virtualización. Cuando yo les he mostrado cómo funciona la BIOS Linux, les he mostrado una máquina virtual. Actualmente estoy utilizando una máquina virtual para mostrarles el Windows. Entonces, ¿por qué? Porque este procesador soporta la virtualización. Hypervisor es virtualizador. Otro elemento importante que podemos ver aquí. A ver. Vamos a hablar de páginas. Me imagino la clase siguiente. Y aquí nos dice que soporta hasta páginas de 1 giga. Aquí nos soporta atributos de tablas de páginas. Soporta páginas de 4 megabytes. O sea, nos habla de páginas, si se fijan, y de tablas de páginas. Estos elementos los vamos a ver más adelante en el tema. Otro elemento importante es este. ¿Se ve mi puntero? ¿Dónde está? Sí, jefe. Ok. Esto tiene que ver con instrucciones de punto flotante. Hasta la 386, Intel 386, el procesador solo venía para hacer operaciones básicas aritméticas, pero no podía hacer grandes operaciones matemáticas. Entonces el procesador servía para casa, pero no para una empresa. Y uno tenía que comprar de manera separada el coprocesador matemático, así se llamaba. Y este coprocesador recibía el nombre de 387. 386 era el procesador normal y 387 el coprocesador matemático. Cada tarjeta madre tenía un slot vacío para colocar el coprocesador, que era mucho más costoso. Pero luego, a partir de la 486, Intel ha considerado la idea de que podía vender la máquina un poco más cara, pero ya unido el coprocesador. Actualmente todos los procesadores tienen el coprocesador matemático junto. ¿Para qué sirve? Instrucciones de punto flotante. Entonces estaríamos extendiendo la ALU de alguna manera para que puedan realizar operaciones de punto flotante. A eso se refiere esto. Luego otra característica importante. Todas estas son las características del procesador, que ustedes pueden tener las mismas o diferentes. Sí, creo que es lo más interesante. ¿Dudas sobre esto? Estamos revisando el caché de la máquina. Y Inge, disculpe, ¿hay la posibilidad de que en el caché hayan residuos? Bueno, en el caché siempre va a haber información. Únicamente se limpia cuando se apaga la máquina. Siempre va a existir cosas frecuentemente usadas. Ok. Ahora, de que haya basura no utilizable también puede haber, porque lo más frecuentemente usado podría quedarse ahí bloqueado de alguna manera. ¿Se puede ver mi pantalla ahora? Otra vez me dice que no puedo compartir. Hay un problema con el Meet. A ver. Ahora sí me ha dejado compartir pantalla completa. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, jefe. Sí, Ya. Entonces, recapitulando. Tenemos caché de 3 niveles. Nivel 1 se divide en caché de datos y caché de instrucciones. Nivel 2 soporta datos de uso frecuente y caché nivel 3 da soporte a caché nivel 1 y nivel 2 de manera general. Existe un caché nivel 1 y nivel 2 por cada núcleo que tengamos en el procesador, pero existe un solo caché nivel 3 unificado. ¿Cuál es el propósito del caché? No solo, como su función dice, de almacenar
datos o instrucciones frecuentemente usadas, sino que permite que el procesador tenga que recurrir a información directa dentro del procesador, lo que hace que la velocidad sea muy alta. Si no la encuentra, va a buscar en RAM. Si no encuentra en RAM, va a utilizar disco. Entonces, cada vez que haga esto, está haciendo más lento su trabajo y su rendimiento está bajando. Si el procesador no tiene caché, directamente va a trabajar sobre RAM y disco, lo que hace que el rendimiento sea muy bajo. Esa es la lógica. ¿Por qué el caché no tiene un gran tamaño? ¿Cuál es la razón por qué el caché no puede ser grande? ¿Por qué tiene que ser tan pequeño? De los registros es comprensible, porque es la cantidad de datos que maneja el procesador. Así que si el procesador es de 32 bits, nuestros registros van a ser de 32 bits. Eso es coherente. Pero ¿por qué no el caché es grande? Veamos la razón. Primero, la caché, vamos a hacer el ejemplo con caché nivel 2. ¿Está bien? Para tener dentro de un procesador caché, se utilizan los mismos transistores. Normalmente se utilizan transistores que se llaman RAM estática o pueden ser RAM dinámica. Cuando utilizamos RAM dinámica, un transistor equivale a un bit junto con un capacitor, un condensador. Esto le permite guardar información. Entonces, un transistor, un bit. ¿Está bien? Cuando es dinámica. Ahora bien, si utilizamos estática, vamos a manejar 6 transistores mínimamente para crear un bit. Entonces, si tuviésemos 256 KB de memoria caché nivel 2, estamos usando 12 millones de transistores. ¿Cuántos transistores tiene un procesador? Porque en la práctica un procesador es un conjunto de transistores. Claro que no solo son transistores, son circuitos donde están resistencias y capacitores. Pero ¿cuántos transistores tiene? Ustedes por curiosidad pueden revisar cuántos transistores tiene el procesador que ustedes tienen, por ejemplo. Identifican qué procesador tienen, esta aplicación que les he mostrado les permite ver, y con eso en Internet pueden decir cuántos transistores tiene. Va a entrar a la página del fabricante y seguramente va a aparecer que tienen, no sé, 1.000 millones, 2.000 millones de transistores su procesador. Todo ese poder de procesamiento que tiene el procesador lo define cuántos transistores tiene. Así que no es que sea 3 GHz de velocidad, sino esos 3 GHz está mostrándonos de alguna manera todo el poder de cómputo que tiene. Y el poder de cómputo se define por la cantidad de transistores. ¿Qué estamos haciendo cuando tenemos caché? Estamos sacrificando poder de cómputo para tener almacenamiento rápido. Estamos sacrificando transistores que no van a realizar operaciones de cómputo, sino van a almacenar información. Entonces, cuanto más caché tengamos, más millones de transistores hemos sacrificado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿por qué no tenemos caché más grande? Porque el poder de cómputo se está reduciendo. Y el fabricante busca un equilibrio entre rendimiento en poder de cómputo con almacenamiento intermedio. Cada que tenemos un caché más grande se ha sacrificado millones de transistores. Bueno, el sacrificio vale la pena. El procesador va a tener un mayor rendimiento, pero se tiene que buscar un equilibrio entre el procesamiento y el almacenamiento. Esa es la razón por la cual el caché es muy caro, pero obviamente es veloz y le permite al computador tener un alto rendimiento. Cuanto más caché tenga una máquina, más rendimiento tiene. Ustedes pueden comparar máquinas entre ustedes mismos, es decir, busca cuánto de caché tiene tu procesador, cuánto caché tiene el mío, y aunque el mío tenga menos velocidad que el tuyo, pero tiene más caché, que implica
mi máquina va a tener mayor rendimiento. Va a ser más rápida, entre comillas. Esa es la diferencia pequeña. A veces uno va al mercado y tiene 4 máquinas para elegir. Y entre las 4 máquinas dice, me voy por la más veloz. Pero la más veloz puede que tenga menos caché que la menos veloz. Y seguramente la menos veloz hasta es más cara. Y dicen, qué raro, estoy comprando una máquina de más velocidad, pero me están dando más barato. Entonces es una oportunidad, tengo que aprovecharla. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué una máquina que tiene la misma velocidad es más cara que la otra? ¿Por la marca? No, por el caché que tiene. ¿Sí? ¿Han aprendido algo más? Sí. Ok, terminamos con caché. Luego de la caché tenemos la... Dime. Buenos días. En todo caso, el caché tiene que ser más pequeño para evitar que se pierdan millones de transistores, ¿no? En realidad, si es más pequeño el caché, el rendimiento del procesador es menor. Obviamente, se están sacrificando transistores. Entonces, va a tener un mayor poder de cómputo, pero menor almacenamiento. La idea es que se busque un equilibrio. Entonces, un procesador bueno va a ser aquel que tenga el mayor caché posible, necesariamente. Cuanto más caché tenga, tiene mejor rendimiento. Así que la siguiente vez que busquen una máquina no se vayan solo a la velocidad, sino apúntenle al caché también. ¿Está claro? Sí. Gracias, ingeniero. Ok. Luego del caché tenemos entonces fuera del procesador ahora. Dentro del procesador teníamos registros y tenemos el caché. Fuera del procesador tenemos la memoria RAM. Sabemos que el tamaño depende de la arquitectura. La cantidad de direcciones van 2 a la n, donde n es el número de bits del procesador. Y la velocidad de acceso de estas memorias RAM van entre 60 a 70 nanosegundos. Son mucho más lentas, si se dan cuenta, que un caché nivel 3. Obviamente mucho más lentas que un caché nivel 2 y mucho mayor que un caché nivel 1. El disco de estado sólido, si bien todo el mundo nos dice que es lo mismo que una memoria RAM, pero que almacena la información, no es cierto. Un disco de estado sólido tiene otra característica y su velocidad es de 50 microsegundos. Es mucho más lento que la memoria RAM. Un pendrive está en esta categoría también de los estados sólidos. Luego, algo más lento es un disco duro y tiene una velocidad de acceso de 8 milisegundos. Esta era 50 microsegundos. ¿Cuál es la ventaja de los discos de estado sólido o los discos duros? Son más grandes. Actualmente los discos de estado sólido todavía son más caros que los discos duros, pero la ventaja de los discos duros es que pueden almacenar más información. Y al último, tenemos los dispositivos de almacenamiento por red, en la nube, cintas que todavía se utilizan para hacer backups, que van a almacenar gran cantidad de información, pero van a ser muy, muy lentos. Entonces, retomamos nuestra gráfica y vemos que existen elementos muy rápidos, muy caros, muy pequeños. Elementos baratos, de gran capacidad, pero lentos. Y esto tiene que ver con lo que llamamos jerarquía de almacenamiento. Aquí hay una tabla que resume los elementos más importantes. Por ejemplo, los registros tienen capacidad de 64 a 1024. ¿Qué significa? Que vamos a tener procesadores de esta cantidad de bits. Tenemos tiempos de acceso, caché de memoria principal con estas velocidades de acceso, RAM, que pueden ir hasta 64 GB con estas velocidades de acceso, discos de estado sólido, que pueden ir a estos tamaños con estas velocidades de acceso, y los discos duros con estas velocidades de acceso y los tamaños. Aquí nos faltaría el otro elemento que vendría a ser discos externos o discos en la nube, que bueno, es un poco difícil medir su velocidad porque estamos manejándolos de forma externa. ¿Preguntas, dudas?
¿No hay dudas? Ok, vamos a quedar aquí. Ninguna duda ahí. Ok, vamos a quedar aquí. Y el día jueves con ustedes continuaríamos la parte de la parte de memoria. Entonces, hasta el día jueves. Que les vaya bien.